A todos darles la bienvenida a este conversatorio en el que conmemoramos los 110 años del nacimiento de Francisco Coloane. Y en pocos días más recordaremos 18 años de su partida. Este conversatorio es un acto de memoria para volver a encontrarnos con el escritor y su obra. Y para eso tenemos grandes y sabios invitados. ¿Ah? Vamos a partir, para iniciar este conversatorio, ¿no es cierto? Hemos invitado a quienes saben y conocen del autor y de su obra, y hay de distintas disciplinas y perspectivas, de manera que podamos recoger el legado de Francisco Coloane. Bueno, una vez más agradecerles a todos, y vamos a iniciar este conversatorio. Tengo el placer de presentar a un gran profesor, a profesor Grino Rojo, académico del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor en Filosofía de la Universidad de Iowa. Así que, profesor Rojo, le dejo la palabra. Gracias. Y bueno, saludos a todos. Me alegro de estar aquí. Creo que es una gran oportunidad y creo que es algo muy merecido lo que tiene que ver con Coloane, evidentemente. Lo que yo voy a hacer es una introducción general a la conversación que tenemos que tener a continuación. Me imagino que esto no va a ser más allá de unos 10 minutos o algo así. Y voy a empezar por donde tú empezaste también, recordando que Francisco Coloane nació en 1910. Y esto significa que Francisco Coloane tenía 28 años cuando se produce en Chile la elección presidencial de Pedro Aguirre Cerda. Y esa elección presidencial de Pedro Aguirre Cerda es la elección que marca tanto el destino como la obra de aquellos escritores a que nos agrupamos nosotros en este país como los escritores de la generación del 38. Gente como Nicomedes Guzmán, como Juan Godoy, como Fernando Alegría y varios más. Coloane sería, ¿no es cierto?, un miembro de esa promoción. Ahora, los escritores del 38 se caracterizan esencialmente por dos rasgos, diría yo. Por un lado, son escritores urbanos, y más todavía, son escritores santiaguinos. Es lo que pasa con Nicomedes Guzmán, es lo que pasa con Juan Godoy, también con Fernando Alegría. Y por otro lado, son escritores de crítica social urbana y generalmente proletaria. En ese grupo entra y no entra nuestro Francisco Coloane. Entra, como digo, por edad, entra probablemente por el impacto que en él tuvo también la elección presidencial de Pedro Aguirre Cerda, pero no entra porque Francisco Coloane difiere por lo menos en un par de sentidos. Coloane no es un escritor urbano, es un escritor situado regionalmente en una zona del país bastante precisa, que es la zona de Magallanes hasta Tierra del Fuego. No hay otro escritor, ni en la generación del 38, ni después, que haya entregado, digamos, una visión de esa región del país como la que entrega Coloane. Eso por una parte, y además eso en un momento en que esa región de Chile era una región que estaba todavía, diría yo, integrándose al Estado Nacional. Es decir, en un proceso que se había iniciado recién a fines del siglo XIX y que se siguió desarrollando a lo largo del siglo XX, pero que todavía en el momento en que Coloane está ahí, cuando se forma en Punta Arenas en los años 20, todavía está
¿no es cierto?, en ese proceso de integración en el Estado Nacional. Y por otro lado, es una región que tiene una importancia extraordinaria desde el punto de vista internacional. Ah, eh, eh, pero aún en ese caso, digamos, habría que señalar un fenómeno que es importante y que es el hecho de que se ha abierto el canal de Panamá, ¿no?, en la segunda década del siglo XX. Se había empezado a construir antes, ¿no es cierto?, se abre en ese momento, y esa apertura del canal de Panamá hace que se produzca una caída, digamos, en el movimiento que hasta ese momento había tenido esa región. Pero como quiera que sea, es una región en la que se agrupa, y esto está en la literatura de Coloane, en la que se agrupa mucha gente proveniente de distintas nacionalidades. Es impresionante leer, digamos, los cuentos o en general la obra de Coloane y ver, no sé si alguien ha hecho alguna vez el catastro, ver la cantidad de distintas nacionalidades de gente venidas de distintos lugares que ahí se reúnen. Entonces, bueno, esto lo diferencia, ¿no? Y lo diferencia radicalmente de lo que ocurre con los escritores de la generación del 38 en general. Lo otro es la cuestión de la crítica social. En realidad la crítica social está, no cabe ninguna duda, en Coloane, pero es una crítica social con una amplitud, ¿no es cierto?, muy grande. Es decir, es una crítica social local, que tiene que ver con Magallanes, ¿no es cierto?, con la región misma, pero que también tiene que ver, digamos, con la realidad nacional, y que en última instancia, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta tarea, ¿no es cierto?, que realizamos diariamente de convertirnos en seres humanos, ¿no? Y es esa humanidad, ¿no es cierto?, la que aparece descollantemente en estos textos de Coloane. ¿Qué significa, ¿no es cierto?, ser magallánico? ¿Qué significa ser chileno? ¿Qué significa ser un ser humano, ¿no es cierto?, en el más profundo de los sentidos? Desde otro punto de vista, Coloane es un escritor sobre todo de textos breves, de cuentos y novelas cortas. Las más conocidas son, por supuesto, El grumete de la Baquedano, ¿no es cierto?, y Los conquistadores de la Antártida. Pero hay, por ejemplo, qué sé yo, Tierra del Fuego es una novela corta, no es un cuento, es una novela corta y sin embargo mi impresión es que ha sido notablemente descuidado. Los textos largos de Coloane, ¿no es cierto?, como ocurre con La ballena, ¿no?, de la persecución de la ballena, que está inspirado en Moby Dick, son textos más débiles, digamos, que los textos breves. La intensidad de Coloane está en el cuento, ¿no es cierto?, y en la novela, en la novela breve. La importancia de Coloane fue reconocida, ¿no?, por los dómines de la cultura y la literatura chilena. Le dieron el Premio Nacional de Literatura en 1964, fue miembro de la Academia Chilena de la Lengua y recibió varios honores más, digamos, en diversas ocasiones. Sin embargo, y esto es importante, yo creo que no hay trabajo crítico de gran profundidad sobre Coloane, con 2 o 3 excepciones. De hecho, hay solo un par de libros dedicados a él. Un libro de David Pedreman, que se publicó en el 87, y un libro de Jorge Ricardo Ferrada, que es del 2004. Son los únicos libros dedicados a Coloane. Más allá de eso, hay algunos artículos significativos. Hay un hermoso prólogo de Jerko Moretich a la edición que hizo Quimantú en la época de la Unidad Popular de los cuentos de Coloane. Es un muy cariñoso artículo, es decir, que es valioso críticamente, pero también por la afectividad, ¿no?, del crítico. Pero con todo eso, yo creo que hace falta más, ¿no?
y tengo la impresión de que ese más se está empezando a producir. Uno de mis ex estudiantes, Pablo Vargas Rojas, ¿no es cierto?, está haciendo un trabajo importante sobre toda la región de Magallanes, sobre la cultura de Magallanes y sobre Coloane en particular. Y eso es significativo. También es significativo, digamos, el trabajo que hizo Luis Sepúlveda en este sentido, para quien Coloane era una especie de modelo, y que ayudó a la divulgación de su obra en Europa. Y lo último, digamos, que ha ocurrido en los últimos años, ¿no es cierto?, es el éxito que han tenido las traducciones de Coloane al francés, el éxito que han tenido en Francia, a quien se ha saludado, digamos, como un gran escritor. Y es comprensible, ¿no? Es decir, si uno piensa en la literatura francesa de las últimas décadas, desde la Nouvelle Vague para acá, desde la nueva novela para acá, es una literatura bastante anémica, ¿no? Que comparada, digamos, con la fuerza, con la potencia que tiene el texto Coloane, claro, para los franceses Coloane tuvo que haber sido sorprendente. Se le ha llamado el Jack London, ¿no es cierto?, Chile. Ahora, respecto del último grumete de la Baquedano, yo dije en 2009 lo que tenía que decir. Indiqué en el que el último grumete era bastante más, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Bastante más que una literatura para niños o adolescentes, que era lo que hasta ese momento la calificación o el modo, digamos, que se había tenido hasta ese momento de abordarlo. Dicho sea de paso, ¿no?, las dos vías de acceso al trabajo de Coloane han sido tradicionalmente esa, el entender esto como una literatura de niños o adolescentes, o entenderlo como una literatura de aventuras, como libros de aventuras. Yo personalmente, por cierto, creo que esta obra es mucho más, ¿no es cierto?, que esto que estoy señalando. Ahora, yo señalé esto en el artículo mío sobre el último grumete, y expliqué además, ¿no?, que en el último grumete había una Bildungsroman, que es la historia del crecimiento de Alejandro Silva, ¿no es cierto?, y que esa Bildungsroman entroncaba con un motivo extraordinariamente importante en la historia de la literatura de Occidente, y que es el motivo de la nave del Estado y sus avatares. Cosa que en el caso del último grumete es bastante clara, puesto que la nave, ¿no es cierto?, la Baquedano, hace un reconocimiento de la tierra chilena que luego se continúa en los conquistadores de la Antártida. Bueno, yo voy a dejar mi introducción hasta aquí y espero que sigamos con una conversación. Ok, muchas gracias, Greenor. Aplaudimos en Zoom, es como... Sí, hablamos. Claro. Se produjo un error. Vuelve a intentarlo. Bien, entonces, después del profesor Rojo, vamos a invitar a don Renato Cárdenas, que no lo veo, que está ahí en Chiloé directamente, donde está, no lo veo. Así que adelante, don Renato. Perdón, don Renato, para los que no lo conocen, ¿no es cierto? Él es de Chiloé, es profesor, escritor, historiador, poeta chileno, fundador del movimiento cultural Aumén, y su libro Los lugares de Chiloé son una referencia obligada para quien quiera conocer la historia y el patrimonio cultural en esas regiones. Adelante, don Renato. ¿No está? Nada. ¿Robinson? ¡Mierda! Verónica, seguramente se cayó.
Pasamos con otro, ¿te parece? Ya. Me dicen por interno que parece que, ¿cómo se llama? Se cayó en este minuto la señal. Entonces vamos a pasar le vamos a dar la palabra a don Roberto Rivera, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, quien tiene, ¿no es cierto?, una vasta trayectoria como escritor, ¿ah? Y profesor. Adelante, don Roberto. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Grinor. Saludar a todos los amigos, Douglas acá, que los veo por allí. Bueno, Francisco Coloane, 19 de julio de 1910, 5 de agosto de 2002. Elijo una frase entre muchísimas de la obra de Coloane y lo llamo por el apellido, como se llaman a los escritores que uno conoce, o como él dice, a los que son compañeros de labor. Y como sigue vivo, elijo esta porque llego a sentir lo que escribe y lo que ocurre a este hombre de mar y aquella tripulación. En esta frase dice así: una ráfaga recostó la nave hasta hundir la escora de babor entre las grandes olas, cuyos negros lomos pasaban rodando hacia la oscuridad de la noche. Después de leer esto, no puedo dejar de reconocer que me encuentro ante un gran escritor, un conocedor profundo del hombre, de sus percepciones, en resumen, de un poeta. Porque la prosa también es parte de la poesía. No viene del canto divino directo de la diosa, de la posición. Hola, buenas. Voy al 15 del 4681. Al 15 de... Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ya. Sigamos nomás. Porque la prosa también es parte de la poesía. No viene del canto divino directo de la diosa, de la posesión del poeta conectado a la sabiduría esencial, sino del canto sombrío de la narrativa, que no es directo, es lateral, pero viene de allí, de la misma esencia de la poesía, y alcanza a ratos esa misma intensidad, como es el caso. Coloane alcanzando la cima de la poesía, de la vitalidad narrativa, del equilibrio, porque jamás pierde tampoco la tensión dramática. Desde los primeros párrafos atrapa al lector para llevarlo o sumergirlo en la trama y las coordenadas de esos mundos construidos con pequeños rasgos y descripciones del hombre de mar en aquellos parajes donde la naturaleza y la tierra austral se resquebraja y las olas dan con parsimoniosa furia contra acantilados azules y rocas negras, canales estrechos y pasos, islas remotas, la vida manifestándose en su más esencial contradicción, la muerte y la vida conviviendo en las loberías, la aparición gregaria, la sangre, el fuerte olor, como dice Coloane, algo siniestro y vital, como deben ser las conjunciones en las entrañas macerantes de la naturaleza. Allí el hombre, el bruto compañero de faenas y a la vez la nobleza esencial y la camaradería atenta de los que viven en peligro, a donde siempre algo en la aparente pasividad está por ocurrir. Ese es el misterio narrativo de Coloane, donde lo sobrenatural, aquella inmensidad, deja asomar apenas sus designios. No hay fantasmas, pero acechan en el fondo de su narrativa, inquietan en esa tierra del fuego y esa Patagonia que ilumina y oculta, con otro misterio por venir, que dialoga con el pasado y los muertos, con el respeto por el lenguaje y por el trato del lenguaje y la naturaleza que designa, las gentes de distintas razas que reflejan nítidos en la mayor brevedad. Hombres corajudos que tenían el corazón nada más que como otro puño cerrado. A ratos, la emoción del autor se cuela en la obra. Sentimos su presencia cuando pierde el aliento. Una isla pariendo, exclama, la matriz fecunda de la isla incubando los hijos predilectos del mar. Ante aquella naturaleza en su manifestación salvaje y esencial, se detectan las huellas del autor en la obra, como diría la Academia. Tierra sobrecogedora, inolvidable y querida,
El hombre que se ha estremecido en sus misterios se amarrará para siempre en sus recuerdos, tal como siempre lo manifestó que le ocurría. Siempre quiso vivir al lado del mar. Coloane, al mismo tiempo, desde su obra, forja también una nación. Desde su narrativa abre un mundo a Chile, así como otros marinos en la historia de nuestro país. Coloane, en este combate del sustento y el trabajo y el diario vivir, inventa la patria. Funda una vez más la república esencial, más allá de fronteras, en el ser humano, en la contradicción vital de las disyuntivas del crecer y hacerse hombre y viejo, junto a sus pares como Alberto Romero, Luis Merino Reyes, Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán, Fernando Alegría. Funda la patria, la explica narrándola, le da identidad y peso. Categoría es la palabra. ¿Qué aprendizaje podemos aprender de su obra, obtener de su obra? ¿Qué nos deja? Primero que nada, una obra anclada en una república, antes de la debacle de la historia. Tal vez un último rezongo a la refundación de Chile, del Chile que se venía. Precisamente, la refundación en ese Festival de Viña de 1974, que resquebraja ese grumete y al buque Escuela Baquedano, en el que se consume el despropósito de dejar sin historia a este país, anular el pasado desde la educación misma, y hoy queda desnudo, a hueso pelado el despropósito y perversión ideológica sin límite, propio de inteligencias limítrofes, que hoy tampoco entienden nada, y así fue, ni escritores, ni música, ni historia, ni recuerdos, ni nada, un fantasmal presidente Maceda, un inexistente Frente Popular, como hablaba Grino recién, Pedro Aguirre, Juan Antonio Rías, un fantasma inexistente, la Unidad Popular, el roto veliento, sancochado y herido en campos de concentración, desaparecido, arrojado al mar, todo borrado hasta sus orígenes en una peligrosísima operación de olvido que nunca en lo profundo pudo prosperar del todo. Hoy queda claro, el bravo mestizo mapuche sale a las calles a reclamar su presencia. Hoy, cuando hablo de Francisco Coloane, figura tutelar de la literatura chilena, que hoy cumple 110 años, y su prosa sigue viva y presente en un Chile que él mismo construyó a crear y recorre Europa y gana lectores en otra operación fallida de la mediocre ideología neoliberal. Hablamos a la vez del primer ecologista cuando no existía ni preocupación por el término, que habla de la mano depredadora de aquellos migrantes feroces, de aquel tristemente famoso Julius Pope y sus secuaces que exterminaron a nuestros pueblos originarios del sur, Ona Selkman. Sin denuncias, porque Coloane jamás denuncia, narra, muestra, el lector saca sus conclusiones, muestra el pago de orejas de indígenas, la muerte despiadada de los lobos marinos, cuyas pieles se venden en Europa, el sur y la Patagonia como un mundo arrasado en conquistas, las haciendas ovejeras y la vida del hombre solo de soledad. Todos solos de soledad, desde el administrador y los capataces hasta los peones, todos solos de soledad. Pero más allá de lo evidente, Coloane está muy por sobre eso. Escribe una prosa que muestra a un escritor que ama la vida y al ser humano, que reconoce un mundo más amplio que las fronteras artificiales, que respeta a nuestros pueblos originarios y que se sumerge en la profundidad psíquica de sus personajes, en sus modos de percibir, creando verdaderas tipologías, encontrando la veta profunda de la humanidad sobrepuesta en ese hombre que guarda también en los extremos la fiera en sus entrañas. El diálogo con la piedra y el puñal, el garrote exterminador ahí, el hombre de tierra y el marino como un grado superior civilizatorio, en esos límites del mundo donde las olas amenazantes se elevan como montañas misteriosas y oscuras que pasan profundas hacia la inmensidad. ¿Cómo capta esa inmensidad cuando las aguas y las oscuras sombras parecen subir y bajar del cielo a esos abismos, como dice? Con qué fineza las insondables praderas marinas y los parajes agrestes e inhóspitos de la Patagonia, cómo escucha y dialoga con la naturaleza, con la pampa de coirones, los robles deshilachados por el viento, los roqueríos, los canales y esos mares revueltos y feroces, revolviéndose, en los cuales
pareciera fundirse con ellos en un solo espíritu. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias, bravo. Bueno, don Renato dice que está al borde de una tormenta y la señal está débil, pero él está aquí de todas maneras. ¿Renato está por ahí? Yo no sé si me escuchan ustedes. Sí, perfecto, muy bien, adelante. Lo que sí es que ¿Me no lo escuchan? vemos. Sí, sí. ¿Sí? ¿No me ven? Sí. Pero están las dos cosas. Lo escuchamos. Está muy mala. Yo estoy en el campo, bajó toda su intensidad. ¿Me están escuchando? Te Perfectamente. escuchamos bien. Ah, ya. Bueno, ya vamos a hablar nomás, y ahí que sea lo que sea. Pues yo voy a ser breve por esto mismo. Tenía un texto, pero no lo voy a leer. Quería dar un saludo especialmente ahí desde el hijo, el Francisco, que está en este grupo. Y desde Chiloé un poco tratar de tirar esa conexión que siempre tuvo Francisco, a pesar de que él en un periodo muy temprano estuvo fuera de Chiloé, pero nunca se dejó de conectar con el archipiélago. Y era permanente sus visitas para acá, y así fue como nosotros entramos en contacto en los años 80, ¿no? Antes de los 80, entramos en contacto con él en una de esas venidas hacia Chiloé, y desde allí estuvimos siempre en permanente conversación. Y para nosotros Coloane, para los chilotes, Coloane es nuestro retratista histórico, nuestro contador de historias, de épicas, ¿no? Porque el chilote, si bien la obra de Coloane es hacia el sur, pero el chilote es su personaje. La Patagonia ha sido poblada, ha sido colonizada por los chilotes migrantes. Entonces, para nosotros es fundamental la figura de Coloane, y es fundamental sobre todo para las escuelas, del museo que ahora se construyó en Kemchi, para tener siempre presente esa voz que hace de mascarón de proa de muchas voces de la literatura que han salido desde Chiloé, tal vez inspirados por él también. Aunque aquí básicamente son poetas los que construyen la literatura, pero don Pancho nos ha dado el camino del relato. Así que un gran abrazo a todos, y qué bueno que abran esta pequeña puerta, aún en medio de la tormenta que tenemos encima. Aquí estamos, yo estoy al exterior porque al interior no hay señal alguna, y se nos viene encima una tormenta de lluvia de estos últimos días de julio, de estos comienzos de agosto, con travesías, que son las que impiden la navegación, como en este caso. Gracias. Muchas gracias, Renato. Muchísimas gracias. Y entonces ahora le damos la palabra a Douglas Hübner, que él es periodista, que tiene una trayectoria, ¿no es cierto?, en relación a Chile Films y a la filmografía, es documentalista, y bueno, tiene la palabra Douglas Hübner. Muchas gracias. Bueno, yo no conocí poco a Coloane, y pienso que estoy aquí producto que, como editor de la página web de la Sociedad de Escritores de Chile, me tocó en el mes pasado hacer un trabajo en torno al escritor del mes, que era don Pancho, en el que participaron Miguel Litín, con una sabrosa historia de su encuentro con Coloane en la India, un bonito trabajo y recuerdo de su hijo Juan Francisco, el trabajo del profesor Grino Rojo en torno al último grumete de la Baquedano, un aporte, una remembranza de un miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, de la filial Curacautín, ¿no es cierto?, el escritor César Retamal, y un trabajo histórico en torno a la figura
de Coloane, de Jaime Bergamín Leighton. Yo, si me perdonan, más que hablar de Coloane, quiero hablar de lo importante, en mi caso, que ha sido la figura de Coloane en mi vida. Voy a partir señalando que en la campaña presidencial de 1952, la primera aproximación a la presidencia de la República de Salvador Allende, hubo una pequeña marcha por la calle Avenida Mata, más o menos de San Diego, en dirección al Parque Cousiño de esa época. Yo tenía 10 años y mi padre me puso un pequeño cartel y yo iba entusiasmado mirando esos rostros de la gente que veía pasar, no a esta multitud, sino que a esta pequeña columna. Más o menos a la altura de Pasadito San Diego, mi padre abraza a otro señor y se pliega una figura alta, grande, con un tremendo vozarrón, y yo no sé si escuchaba más el ruido de la multitud o esa voz. De vuelta a casa, le pregunté a mi padre quién eran esos dos señores. El más pequeño era César Godoy Urrutia, el más alto e imponente, Francisco Coloane. En esos mismos años, en el Instituto Nacional, empiezo a leer la obra de Coloane. Y la verdad que me fascina. Y de allí salto, bueno, la lógica, a Melville, Conrad, por supuesto, pasando por Verne e incluso por Salgari. Y eso me hace decidirme a entrar a la Escuela Naval, porque yo quería descubrir las islas, encontrar las islas, ver esos canales de los cuales hablaba Coloane. Bueno, estuve 5 años en la Marina y decidí transformarme en marinero en tierra porque la rigidez de las Fuerzas Armadas no eran parte de mi sentir interior. Pues bien, yo puedo decir entonces que con mis conocimientos de esos años, de esa práctica prácticamente infantil, ¿no es cierto?, desde los 15 hasta los 20 años en que, como dije, egresé oficial y abandoné la Marina, pero me quedaron todo ese concepto, ¿no es cierto?, de lo que es el mar, de su fuerza, del combate del hombre frente a la naturaleza. Y quiero señalar entonces que basta leer un cuento de Pancho Coloane para sentirse y penetrar en profundidad en esas olas, en esa soledad, en esa magnitud de la naturaleza. Por ejemplo, en el templo, si analizamos el templo de Canasaca, encontramos en Pancho Coloane una multiplicidad de oficios. Allí, de una manera u otra, a lo largo de ese pequeño cuento, descubrimos a un ovejero, a un lobero, al Coloane navegante, al Coloane cartógrafo, que nos da a conocer, digamos, los nombres de las distintas bahías, de los distintos canales, y sus hermosos nombres: Bahía de Asolación, el Canal Ocasión, el Paso Brecknock, difícil de pronunciar, bueno, Yendagaya, la misma bahía, ¿no es cierto?, Canasaca. Pero él también es timonel. Y al hablarnos de cómo en instantes, o yo diría en transcurso de una hora, uno pasa de un cielo claro en el Cabo de Hornos, por ejemplo, a una tempestad tremenda,
Él es también un meteorólogo. Y cuando se detiene en las costas del sur, vemos también a un botánico, un Darwin de nuestro sur austral. Y allí, como bien decía el presidente de la SECH, descubrimos a un ecologista también. Pero más allá de eso, también a un etnógrafo, cuando nos habla de Yámanas, Cahuéscar y todos los canoeros del sur austral. Y por último, díganme también que no es verdad que en gran medida Pancho Coloane no es un historiador del nacimiento, de, como decía Guino Rojo, de este sur austral que recién se incorpora a nuestro país a partir de los años 20, de los años 10 del siglo pasado. Y por último, quiero decir que yo considero también a Coloane un lexicógrafo, porque introduce en el léxico chileno palabras como los chimpolazos, que eran estas olas gigantescas que casi dan vuelta a el pequeño cúter Orión en que él estaba embarcado y viajaba a hacer capataz, ¿no es cierto?, en una estancia en Yendegaya. Con eso quiero reflejar, perdónenseme la autorreferencia, la importancia que ha tenido en mi vida. Yo quiero señalar también que para mí es importante la actitud gregaria de Coloane, su participación en la Sociedad de Escritores de Chile, la forma en que él trataba a sus pares, y particularmente, ¿no es cierto?, en 1947, a raíz de la masacre en la Plaza Bulnes, su ingreso al Partido Comunista de Chile. Recuerdo también entonces que Volodya Taitelman lo llamaba el gran viejo, siendo que la diferencia de edad entre ambos no era muy grande. Y una vez que Volodya y don Pancho conversaban en una actividad cultural, no recuerdo exactamente cuál, me acerqué con el actor Gastón Quesada a presentarme y hablar un poco con ellos. Entonces, cuando le digo a don Pancho que yo me llamaba Douglas Hübner, él me miró y dijo: ah, eres el Tino, el hijo menor de Manuel Eduardo. Qué memoria, porque yo creo que él no veía a mi padre por lo menos hace 20 años, desde los años 50, como yo decía. De manera tal que entrego esto, a lo mejor no es tan atingente con lo que se trataba esta conversación, pero sí un recuerdo muy personal y muy agradecido de esa figura señera que me ha acompañado durante mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Douglas. Y entonces, para terminar esta rueda con estos invitados que abren tantos puntos, ¿no?, por donde conversar, está Rafael Arenas. Rafael Arenas es de Puerto Montt, es fotógrafo, director teatral, es libretista. Tiene un gran trabajo de dramaturgo, y dramaturgia y fotografía nutre con la conversación y los viajes. Ha expuesto sus trabajos de fotografía y en este minuto tiene como proyecto presentar un libro de fotografía que se llama El puerto que habito, con fotografías del Puerto Montt patrimonial. Adelante, Rafael. Bueno, muchas gracias, Verónica. Yo quiero saludar a todos los ilustres invitados, a las invitadas e invitados, partiendo por ti, Verónica, por esta invitación. La verdad que
hablar de la figura de Francisco Coloane se me es difícil y fácil a la vez, porque oriundamente yo soy un santiaguino que se vino a radicar un poco al sur, y cuando uno lee a Coloane, huele el sur en sus palabras, en sus escrituras. Cuando tuve la suerte de conocer Kemchi, la ciudad natal de Coloane, se respira ese aire de este escritor. Recuerdo que las veces que he ido, que son más de 5, siempre hay algo de realista mágico en esta ciudad. La iglesia, una pequeña capilla que hay, que será la catedral o la pequeña iglesia de Kemchi, siempre hay un pájaro allí, un carroñero, no sé, esperando a alguien. Y de ese punto de vista, quizá Coloane ha sido un adelantado en ser un escritor realista mágico, ¿sí? Anterior a García Márquez. Sin embargo, yo que vengo del mundo del teatro y de la fotografía, yo imagino a Coloane en su niñez allí, disfrutando o viendo los palafitos, como el mar se levantaba, como se recogía 7 metros adentro. Un hombre de mar que un aventurero que tiene la facultad de poder plasmar en palabras lo que está viviendo. Cuando después se traslada a Ancud y luego a Punta Arenas a estudiar, a completar sus estudios, y luego ese atreverse en un segundo de humanidades a realizar un cuento, La Primavera, al cual ganó un premio interesante, y allí está un profesor o una persona mayor que le dice a Coloane, lo imagino a él, al niño Coloane, sigue con esto, parece que tienes pasta para lo que estás escribiendo. Esa facultad que le da, o esa oportunidad que le da ese profesor al joven Coloane, hace que esta aventura austral tenga notoriedad. Poco a poco se va incorporando a esto. Fotográficamente me es fácil imaginar a Coloane viendo el horizonte de un mar que se confunde con la tierra en una especie de fotografía ampliada, perfecta, con las nubes corriendo con un viento que alcanza hasta los 110, 120 kilómetros por hora en algunos momentos, con la lluvia en la cara, con el frío calándose por los huesos, a diferencia del frío de la zona central, que es un frío que te parte las manos, la cara, los labios. Aquí el frío austral es otra cosa, el frío entra por la respiración y te cala los huesos. Imagino también al Coloane en soledad, en constante reflexión, en constante observación también. Me imagino a Coloane también escribiendo esta obra que quizá no alcanzó a hacer, este Mapocho andino, donde parte un relato con la idea de poder contar que el Mapocho va desde el Maipo hacia abajo y que estacionándose ya en el centro de la ciudad para irse después al mar, carga con muertos del golpe de Estado. Imagino a Coloane también enamorado del paisaje, de una mujer, de varias, enamorado de sus hijos, enamorado del amor. Imagino también un Coloane añorando el sur, quizá por eso se fue a vivir a Quintero, para estar cerca del mar, escuchando el mar, no el mar austral, pero sí un mar al fin y al cabo. Creo que la figura de Coloane también muy amalgamada, como dijo uno de los intervinientes, a Charles Darwin, con una concepción tan importante como la de Charles Darwin, y el hacer la carne en sus escritos. El guanaco que él habla en su libro trata también de los pueblos originarios del sur austral. También se topaba ahí a Julio Popper, exterminador de Selknam, acuñador de monedas
quizá autorreferente como una especie de rey de la Patagonia, y respetuosamente por lo demás. Creo que la figura de Coloane dista más o se distancia más del escritor juvenil de aventuras. Es un hombre que escribe del sur austral porque vivió el sur austral, porque se enfrentó cara a cara en un mar embravecido a la muerte, y porque gracias a su escritura muchos de nosotros y muchos de la gente de otras partes del orbe puede conocer qué es el sur austral de América, allí donde el viento sopla tan fuerte que derriba todo, allí donde las lluvias, la nieve, el polvo, la soledad, la angustia, se hace carne en hombres que hacen patria y que el mismo Coloane lo transporta en estos escritos tan importantes. Yo celebro esta conversación y esta reunión para hablar de este hombre tan adelantado, como decía el profesor, un ecologista, un cartógrafo, un rostro humano, una figura humana, aparentemente un Quijote enorme, con presencia. Y por último, hay un detalle interesante. Coloane también fue actor de teatro. Estuvo con Eugenio Retes, que todos sabemos quién es Eugenio Retes, este peruano radicado en Chile, que retrató en forma graciosa al personaje chileno en Verdejo, ¿verdad? Con tantas películas, y que tuvo un pasaje interesante como actor junto a este hombre, don Francisco Coloane. Por lo tanto, creo yo que la figura de Coloane es mucho más que el escritor, es infinitamente mucho más, y ojalá este reconocimiento pueda ser un puntapié de inicio para que los profesores que están acá presentes, los maestros, los literatos, puedan ahondar un poco más en esta vida maravillosa de este gran muchacho de mar, como fue Francisco Coloane. Muchas gracias, Rafael. Bueno, tenemos muchos hilos por donde iniciar esta conversación. Lo cierto es que estamos frente a un hombre excepcional, ecologista, adelantado a su época, le dio la voz a aquellos que no la tuvieron nunca en ese tiempo en nuestro país y salieron, como decía Douglas, ¿no es cierto?, indígenas, loberos, obreros, ovejeros, etc. Hay pocas mujeres en esos parajes y las que hay en las obras de Coloane no son dóciles. Todos sus personajes conocen la miseria, la violencia, paren, nacen, mueren entre las fuerzas del mar, la tierra, el viento, entre los animales. Leía una entrevista y le preguntan por qué no hay mujeres en su trabajo, y él dice, sencillamente, en esas tierras no hay mujeres, casi no hay mujeres. ¿Ah? Claro, y las mujeres que hay tienen que vivir ahí, ¿no es cierto?, en esta naturaleza y humanidad. Bueno, la idea es que ahora ofrezcamos la palabra a los participantes, de manera que nuestros invitados puedan después, ¿no es cierto?, volver a dar una vuelta y conversar sobre eso. Se ofrece la palabra. Yo soy media cieguita, así que tengo que acercarme mucho. Para pedir la palabra pueden, abajo hay una carita que dice reacciones. Pueden levantar la mano o escribir en el chat que pido la palabra, que es más fácil porque no lo leo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien ha pedido la palabra? Yo quisiera decir algo, Verónica. Adelante, don Luis. Estuve releyendo esta mañana los cuentos algunos de los cuentos de
Francisco Coloane, que están en ese volumen que se llama Golfo de Penas. Bueno, hay cuentos que son muy, muy hermosos, ¿ah? Lo que decía Douglas me recuerda mucho a aquellos relatos de los grandes navegantes españoles que surcaron por primera vez las aguas de ese territorio. Archipiélago Madre de Dios, el Canal Messier, Angostura Inglesa, ¿ah? Los tipos que cruzaban en esas naves el Golfo de Penas, que se introducían buscando pasadizos que pareciera que no tenían salida, ¿ah? Coloane nos lleva y nos transporta de alguna manera a esa historia, a esa trayectoria, a esos paisajes, ¿ah? Incluso hay un paisaje, una nota que aparece en el libro, en uno de sus cuentos, en el cuento de Paso del Abismo, que me parece tan hermoso, las personas que han navegado, que hemos mirado esos paisajes, oye, refleja de alguna manera la potencia y la poesía con la cual escribe. Y si tú me permites, Verónica, y los demás personas que nos escuchan esta tarde, poder leer 2 párrafos precisamente de uno de los cuentos de Coloane, ¿ah? Que marca con mucha fuerza, ¿ah? Esto que estoy diciendo, ¿ah? Dice en el cuento de Paso del Abismo, ¿ah? Dice: vigilante en su guardia de medianoche, el primer piloto Marabolí busca la entrada del Paso del Abismo, mientras su capitán sueña durmiendo y despierto en su camarote detrás del puente de mando. Altos murallones de los Andes con picachos que caen abruptamente. Oye, así es tal cual, así es ese paisaje, es que es extraordinario. Más altos que los del Cáucaso, donde amarraron a Prometeo por robarles los huevos a las águilas de los dioses. Algunas vegetaciones musgosas de turba, estriando las gargantas hasta el chaflán de las más altas alturas. El chaflán es precisamente donde se quiebra arriba la pendiente. ¡Qué hermoso! ¿Ah? Luego, algas agarradas con uñas de ahogados, popas y proas encalladas, blanco nieve eterna espejeando arriba con filos de muertes y hondo abismo abajo. Paso del Abismo, de Francisco Coloane. Eso sería, Verónica. Gracias. Gracias, Luis. Se ofrece palabra, comentarios, emociones. ¿Sí? Adelante, Roberto, estás con tienes que abrir el micrófono. Mira, recordar un poco la vida en la Sociedad de Escritores de Chile de Francisco Coloane. Francisco Coloane ingresó en 1942 a la Sociedad de Escritores de Chile y comienza a ocupar cargos en el directorio de la Sociedad de Escritores junto a Ángel Cruchaga Santamaría, Juan Rojas, Luis Durán, Tomás Lago, Luis Oyarzún, Matilde Ladrón de Guevara, Nicanor Parra, Luis Merino Reyes, y en el 55 con Marta Brunet, Guillermo Atías, Luis Enrique Délano, Fernando Lambert, Pablo Neruda, Luis Sánchez Latorre. En 1957 gana el Premio Sociedad de Escritores de Chile. Bueno, en el 64 obtiene el Premio Nacional de Literatura y es elegido presidente de la Sociedad de Escritores de Chile en 1966. Eso quería agregar en este instante.
Era un hombre gremial. Muchas gracias, sí. Y además a un hombre que la fama no le hacía mella. Él es caballero de las artes y de las letras, nombrado por el gobierno francés en el año 97. Y es muy impresionante porque después de eso en algún minuto le preguntan, bueno, yo escribí porque creía que había que escribir y lo que yo decía podía llegar a alguien, o sea, de una sencillez y humildad que sorprende. Gracias. ¿Alguien más? Douglas. Tal vez No, simplemente para yo di a conocer, digamos, los múltiples oficios de Pancho Coloane. Pero a propósito de que, claro, de que él también fue actor, me gustaría leer solo un pequeño párrafo de las memorias de medio siglo del poeta Mario Ferrero, con relación, ¿cómo se llama?, a Pedro Sienna, ¿no es cierto?, el gran dramaturgo, actor y también poeta, ¿no?, Director. esta vieja herida, qué sé yo, de una figura también importante de la cultura chilena de la primera mitad del siglo pasado. Bueno, refiriéndose a Pedro Sienna, Mario Ferrero escribe: pero un día Pedro obtiene el Premio Nacional de Teatro. Con tal motivo asiste como invitado de honor a la comida de los inocentes, que año tras año oficia la Sociedad de Escritores de Chile en homenaje a los colegas destacados durante la temporada. Pedro está en la mesa de honor, silencioso, confundido. Se le ve cansado y un tanto ajeno a la desordenada ceremonia intelectual. Pero he aquí que Pancho Coloane se levanta para ofrecer la manifestación y lo hace en un lenguaje achispado, fraternal, en el que va recordando los viejos amores del actor, su trayectoria periodística, la vida de entretenones, el eterno secreto de las bambalinas. Te fijas, tenemos una faceta más de Francisco Coloane, y recuerdo esto porque la Sociedad de Escritores de Chile todavía, todos los 28 de diciembre, hace su cena anual, que es la Cena de los Inocentes, por si acaso no lo saben. Eso. Gracias, Douglas. ¿Alguien? ¿Robinson? Grinor Rojo quería aportar algo, me parece. Ya, no, por supuesto, adelante. Bueno, yo quería decir solamente una cosa, ¿no? Y es que tal vez, a ver, empecemos la cosa por otro lado. Ya que estábamos de recuerdos, ¿no? Yo tenía 15 años o algo así, cuando en la Academia de Letras del Instituto Nacional, donde yo estudiaba, llegaron como invitados Marta Brunet y José Donoso. José Donoso no había publicado Coronación todavía, acababa de publicar Veraneo y otros cuentos, que eso fue su primer libro. Y su intención, este José Donoso, el que yo estoy hablando, ¿no es cierto? José Donoso, que tenía 30 años en ese momento, algo así, flaco, digamos, como un espíritu, y su intención en ese momento era irse al sur de Chile, irse a Magallanes y convertirse en ovejero, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que lo que había hecho Pepe Donoso era leer a Coloane, ¿no? Y así como Coloane le incendió la imaginación a Douglas y se fue a meter, digamos, a la escuela naval, ¿no? A Pepe Donoso también le incendió la imaginación y se quiso ir a meter a una estancia ovejera. Ahora, yo no puedo imaginar a nadie, este Pepe Donoso flaco, que se caía si soplaba un viento mínimo, no puedo imaginar a nadie menos adecuado para irse a meter a una estancia en el sur. Claro, es decir, lo que Pepe Donoso quería hacer era escritor, ¿no? Y lo que había hecho era leer la literatura de un gran escritor,
¿no? Y eso le había incendiado la imaginación. Ahora, lo extraordinario de esa literatura, y esto era lo que yo iba a decir en primer lugar, ¿no es cierto?, es que es una literatura que no es literatosa. O sea, es literatura verdaderamente, ¿no? Es decir, uno lee Coloane, ¿no?, y se da cuenta que no hay fraseología de más, que no hay adjetivos de más, ¿no? Que la imagen, digamos, y tú que trabajas en cine o en fotografía lo sabrás perfectamente, que la imagen llega con una limpieza, ¿no es cierto?, en esos textos realmente extraordinarios. Y este es el gran escritor, ¿no? Es decir, el gran escritor que no fabrica literatura, sino que la literatura le sale, ¿no? Y le sale de adentro de una experiencia que es una experiencia real, ¿no? Y que Pepe Donoso, convertido en estanciero, no habría tenido jamás, por supuesto. Es decir, el mundo de Pepe Donoso, a quien yo estimo mucho, creo que su literatura es una gran literatura, pero el mundo de Pepe Donoso es el mundo de las casonas de la oligarquía santiaguina, ¿no es cierto? No es Magallanes Lovero, no, es otra cosa. Pero Grino, Donoso fue a ser ovejero, efectivamente. Sí, y fue y tuvo que volverse rápidamente porque no resistió. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación? Yo quisiera también agregar que un poco leyendo la biografía de este gran escritor, efectivamente, quizás con su porte y su imponente armadura humana, quizá eso le permitió efectivamente trabajar como faenero capador de dientes allá en Magallanes. Vivir estas tempestades, trabajar en la estancia o ir a hacer una especie de escribanía a un lugar que un Yamana lo llevó y que si no fuera por ese Yamana se hubiera muerto. Es ese tipo de sensibilidad que él, o sea, de tragedia que él vivió, la transforma con su sensibilidad en escritura. Y como dice el escritor acá presente, efectivamente con esa sencillez que le brota por los poros, hace lo que hace. Él con la libertad del cielo abierto, del sur o del mar indómito, escribe. Y escribe con una pluma fértil, con una pluma brillante, cadenciosa, tranquila y clara. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, intervención, sugerencia? Si no, para devolverle la palabra a nuestros invitados, profesor Rojo, Douglas. A mí me gustaría hablar. Adelante, don Felipe. Hola, mi nombre es Felipe Sandoval, soy músico, y solo quería hablar para agradecer la invitación. Agradecer un encuentro de este tipo. Bueno, a Robinson, que me indicarme que esto podría ser muy interesante, y de hecho lo es. Quería compartir con ustedes también mi alegría, porque hace pocos días me llegó una copia original de Tierra del Fuego se apaga, que es una incursión de Francisco Coloane en la dramaturgia, y me parece muy, muy casi mágico este momento, porque yo no tuve oportunidad de conocer a Francisco Coloane. Cuando Francisco Coloane abandonó este mundo yo tenía apenas 12 años, y me fui interesando a lo largo de mi vida por su obra por distintas razones. Mi abuela paterna es de Kemchi, y gracias a esa búsqueda de la raíz pude conocer el museo de Francisco Coloane, y más adelante por distintas razones iban apareciendo distintas obras que eran muy importantes para momentos de mi vida y eran de Coloane. Y entonces saber a través de Rafael o de Douglas que Coloane tuvo
un paso por la actuación, me hace mucho sentido ahora de cómo está planteado el escrito de Tierra del Fuego se apaga, porque no he encontrado otras obras de Coloane que se hayan dedicado, o sea, que hayan sido escritas como un texto dramático. Y este texto puntualmente, no sé si en los últimos 10 años, por ejemplo, ha sido montado. Sería muy interesante verlo en escena en algún momento cuando podamos volver a la realidad anterior. Perdón, Felipe, en 1955 se hizo una película que está en YouTube seguramente. Sí, la voy a buscar y agradezco también todo lo que están compartiendo, porque quienes no tuvimos ocasión de vivir en la época del auge y de las mayores premiaciones y de cuando Coloane estuvo presencialmente en este mundo, para mí es muy valioso conocer el aporte que dejó en ustedes. Quizás no he tenido acceso a tanto conocimiento biográfico de él, pero ir aprendiendo de a poco de él también me va llenando bastante. Creo que para cualquier persona leer a Coloane significa abstraerse un poco de esta realidad sobresaturada, sobreestimulada, e implica un momento de pausa y de conexión con algunos paisajes que incluso en la actualidad la globalización, la llegada de Internet, la llegada de los anglicismos no ha pegado tan fuerte. Y es una fortuna contar con el material que nos legó Francisco Coloane. Yo todavía no leo todas sus obras y espero algún día poder hacerlo. Él escribió bastante y soy un agradecido porque es un motor de vitalidad dentro de todo lo que nos rodea. Él sobresale por contraste de muchas autorías. Entonces, nada, quería simplemente agradecer y mostrar mi gratitud tanto con el autor como también con las personas que se dedican a mantener vivo el legado de él. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Felipe. ¿Alguien más? Si no, le ofrezco la palabra a nuestros invitados. Un cogollito, Douglas, sí, un cogollito Greenor, Douglas, para que cierren, y luego... Antes que hable Juan Francisco. Eso. Yo, como di toda esta cuenta de los distintos oficios de Francisco Coloane, de Don Pancho, quiero agregar uno que es bien importante. Curiosamente, la que son las contradicciones del destino. Él fue durante 4 años escribiente de la Armada de Chile. Y el año 33 estuvo embarcado en ese tiempo en el buque Escuela General Baquedano. Y de ahí entonces nace, te fijas, en alguna medida, su novela, pues El último grumete de la Baquedano. Y quisiera yo también hoy hablar, don Francisco vivió 60 hermosos años con su mujer, con doña Eliana Rojas. Fue un caso muy importante de una simbiosis de hombre y mujer, cosa que no se da con frecuencia. Bueno, aparte del matrimonio eterno de Grino Rojo y Valentina Vega, pero que también debe tener no sé cuántos años de casado. 54. Entonces, a mí me parece... ¿54? 54. 54, mira. Entonces, eso me parece muy importante señalarlo porque a veces cuando uno refleja la biografía de las personas, se olvidan de que las vidas de las personas son también una familia. Y entonces quiero terminar diciendo una cosa que me parece muy importante. Doña Eliana Rojas, en una entrevista que le hacen por ahí como en el 2013, en torno a cómo escribía Francisco Coloane, cómo se había iniciado en el oficio de escritor, ella hizo una cosa muy linda. Pancho siempre tenía un papelito y un lápiz en el bolsillo. Claro, se lo acompañó como ovejero, se lo acompañó ese lápiz, ese papelito como catador, como lo que fuere, digamos, en sus múltiples oficios, es evidente que se estaba construyendo un gran escritor. Gracias, Douglas. Grino, Rafael, Roberto y Renato, no sé si estará todavía. Oye, sobre la mujer. Eso, adelante. En realidad, más bien sobre la figura o la feminidad. Bueno, hay 2 cuentos muy interesantes. Pascua Salvaje, por ejemplo, donde le dan a los peones y ovejeros
3 días de vacaciones, son las cosas que han ganado para celebrar la Navidad, y parten todos hacia distintos lados, pero algunos se quedan solos y se visten muy bien y llegan a las casas a celebrar, a las casas de la hacienda. Y allí llega un tal Reyes, qué sé yo, que es un ovejero, en fin, largo, flaco, que le dan, se pone ahí con un alazán, a luchar con un alazán que no se deja domar por nadie, y está el peón Santana. Bueno, va pasando la noche, el tiempo, la tarde, comienzan los tragos y comienzan a bailar. Y algunos entonces hacen papeles de hombre y el otro hace papel de mujer para bailar. Entonces en eso también Reyes y Santana, uno se niega a hacer el papel de mujer y le dice, no, pues ya te tocó a ti. Se arma una gresca entre el ovejero y el peón, se cae la luz, en fin, termina una tremenda reyerta, ¿no? Donde al final salen de la mañana todos averiados, qué sé yo, mojándose y vuelven hacia sus lugares, ¿ya? Esa es una mujer. Luego en Galope de Esqueletos, otro cuento de él, donde están en la noche, Facón grande, qué sé yo, con otro, pueden ser entre semibandidos y peones, ¿no? Están en la noche, van en busca de un piño. ¿Aló? Piño que se ha perdido en el invierno. Anto. ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Sí, perdón. Anto. ¿Aló? ¿Sí? Robinson, ¿estás por ahí? Sí, me parece que Ya, es que hay que silenciar un Renato micrófono. Cárdenas me parece que está... No, está silenciado. sí, Ahí. ya, perfecto. Adelante, sigue Roberto. Entonces es interesantísimo esto porque de pronto Facón, que es muy vaquiano, escucha un ruido y dice, no, si es la nieve, los copos que caen. No, dice, aquí hay un ruido de más. Y se quedan ahí esperando, en noche peligrosa, la nieve, ¿no? Y finalmente sí, aparece alguien, aparece un jinete, ¿no? Con una chaqueta de cuero de oveja al revés, qué sé yo, con la lana hacia adentro, con un gorro de cuero de guanaco, y le dice que anda perdido, tiene hambre, en fin, siéntese, lo invitan allí y conversan un rato y en algún momento le dice, y usted, no, hace 3 días que no como, se le tira algo a los perros, qué sé yo. En fin, estoy perdido. Bueno, conversan ahí un poco, bueno, y le dice, ¿quiere fumar? Y le tiran una cigarrera. Entonces este hombre viene, abre las puertas, las piernas, y las cigarreras le cae ahí un poco a la nieve. Y los hombres se dan una mirada de inmediato, los hombres, entre ellos. Y bueno, sigue, duermen, al otro día parten, ¿no? Y este observador que está allí todavía no ha entendido qué ha pasado. Pero es muy interesantísimo. Lo va a dejar después un flaco largo que está allí, lo va a encaminar al perdido. Entonces le dice, ¿pero qué? Le dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasó? Dice, no, le dice, puede que ese sea mujer, dice. Porque los hombres cuando le tiran algo a la cintura cierran las piernas. Las mujeres las abren porque les cae en la pollera. Así que es lo más probable que sean mujeres. Muy bello aquello, muy bello. Bueno, después van a buscar el piño perdido en los cerros. Eso. Rafael, Renato, Grinor. ¿Rafael? ¿Sí? ¿Sí? No, yo quisiera dar la palabra a quien estamos esperando que también nos rete o nos instruya o nos corrija, don Juan Francisco Coloane, que seguramente tiene más que una palabra que decir de lo que hemos conversado. Ok. ¿Alguno de los invitados quiere señalar algo? Y si no, pasamos a las palabras de Juan Francisco. Juan Francisco, tienes la palabra. No, yo quería seguir escuchando a los que no han hablado, digamos. Eso me interesaría mucho más que en este momento agradezco que me ofrezcan la palabra. Don Federico estaba pidiendo la palabra ahí. Me gustaría escuchar a los que no han hablado. Tengo mucha curiosidad
de saber qué opinan, digamos. Después yo diré algo, Bueno. si es pertinente o no, digamos. Federico, Gana, ¿tú pediste la palabra? Sí, sí, muchas Adelante, gracias. Federico. Muchas gracias. Sácame el don del nombre, por favor. No te acuerdas que me conocías mucho. Sí. Oye, en primer lugar pido excusa por haber entrado atrasado, pero me encontré con el correo. Apenas terminé de almorzar, me metí en mi computador y encontré el correo y me entré de inmediato, pero no lo había visto antes, llegó a última hora, tengo entendido. No, quisiera solamente recordar que hace un par de años tuve la suerte de atravesar desde Puerto Montt hasta Kemchi, en el Chiloé. Y después de 2 días de navegación, habiendo alojado en una isla intermedia la noche inicial, llegamos al lugar donde la persona dueña del lanchón tenía su casa en la isla de Kemchi. Y empecé a recorrer el terreno. Había un bosque, y en el medio de un bosque había una casita de madera muy, muy pequeña y muy hermosa, y muy antigua, y muy abandonada. Y descubrí que esa casa era, según se me dijo también, donde escribía Francisco Coloane. A mí me sorprendió mucho y lo tomé por cierto. Y la revisé y le dije al dueño de ese lugar que la quería demoler porque iba a construir esa muchas cosas. Mira, por si es cierto lo que tú digas, mientras tanto no la demuelas, déjala y averigüemos. Posteriormente a eso, quedó esa casa ahí, una casa del porte de unos 20, 30 metros cuadrados, una madera preciosa y en el medio del bosque. Y después se me olvidó averiguar. Entonces, en el fondo digo esto porque tengo una pregunta para Pancho. ¿Puede ser lo que yo estoy contando, Pancho? ¿Puede ser cierto? Esa es la intervención. Puede ser cierto, porque él tuvo muchas residencias después de su infancia, que como aquí relataron, él abandona a muy temprana edad Chiloé. Sin embargo, él volvió siempre a Chiloé. Particularmente tenía una relación muy cercana con Elías Yáñez, que era un agricultor de la zona, que de alguna manera lo crió a él cuando él era muy joven. Elías Yáñez está presente en las memorias del Paso del Hombre. Y así como Elías Yáñez, él tenía muchas residencias de personas que lo acogían. Y puede que haya sido una interpretación en el sentido de que cuando él fue a Chiloé, vivió en esas casas de agricultores, de pequeños agricultores y campesinos. Ustedes saben que la división de la tierra en Chiloé es desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ahí no llegó la reforma agraria clásica que llega hasta Puerto Montt y Sena y Coyhaique, por razones culturales. Ambos gobiernos de Frei y de Allende tuvieron el tino de no confrontar el tema agrario en Chiloé por una cuestión de cultura, porque a Chiloé llegaron muchos inmigrantes extranjeros que plantearon una colonización distinta a la de Osorno y Valdivia. No quiero latear, yo soy sociólogo, agrario, por lo tanto me tocaron una fibra, o yo me toqué la fibra. Entonces, es probable que Coloane, Federico, haya ido a estas casas y haya escrito en muchas de esas casas, y esa casa que tuviste, efectivamente la haya recibido y haya escrito ahí. Porque él pasó temporadas muy largas en Chiloé, 1 mes, 2 meses. Como bien decía Roberto, o alguien más acá, hola Roberto. Hola. Él se fue a Chiloé sin mirar al sur. Eso tengo que decirlo. Y se fue resentido. Porque el hermanastro de Francisco Cabello, que era el hermano mayor por parte de la madre, lo sacó de los documentos de la herencia.
porque tenía 17 años. Era ilegal en ese tiempo. Y como bien decía el profesor Grinor Rojo, como estaba don Grinor, ¿Qué tal? en ese tiempo, cuando él tenía 10 años o 17 años, la Constitución chilena no consideraba el extremo sur, incluyendo partes de Chiloé, elementos constitutivos de la nación, valga la redundancia. Es decir, no había derecho a voto en Punta Arenas hasta tengo entendido que con Pedro Aguirre Cerda se inaugura el voto en esa zona. Entonces no eran parte de la República probablemente tal. Y él va al extremo sur tratando de desligarse con esta frustración de que su hermanastro, con el cual después él se reavinó, se volvió a ser amigo. Pero en ese tiempo Coloane se fue a Punta Arenas para no volver más a Chiloé. Eso siempre me lo confesó mi padre. Y siempre me alertaba respecto al tema de esa fuerte disonancia, por no llamar divergencia, que hay entre chilotes y magallánicos. La hay, porque el trabajo fuerte, el trabajo duro de Magallanes fue hecho por chilotes. Y eso es poco reconocido en la cultura magallánica, eso lo tengo que admitir a la distancia, yo no tomo partido acá. Entonces Coloane parte resentido de Chiloé por este tema de la herencia y se instala y absorbe e incorpora a Magallanes como parte de su etos. Esa es la realidad. Entonces él vuelve a Chiloé con este sentimiento de culpabilidad también, que siempre digo, él me lo dijo a mí y decía, yo tengo este tema con Chiloé, tengo que enamorarme de nuevo de mi tierra que me vio nacer, la tierra de mis padres. Entonces él residió meses en esas casas, Federico. Por lo tanto, lo que tú viste es cierto. Está hablando y no escucho. Robinson. Tiene cerrado el micrófono. Federico, tienes cerrado el micrófono. ¿Puedes abrirlo? Porque si no, no te escuchamos. Yeah, gracias. Bueno, yo decía que te agradezco, Pancho, porque el dueño del predio, donde ocurrió esto, a partir de ese comentario que yo le hice y que lo insté a que no demoliera esa casita, quedó maravillado, así que a lo mejor nos quedamos callados y lo damos por cierto. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere? Parece que nos dejó a todos muy pensando. Bueno, ya que reclaman que la literatura de Coloane no tiene mujeres, me gustaría escuchar a algunas mujeres que yo estoy viendo aquí con los rostros. ¿Qué pasa con Coloane y su literatura? Bueno, lo que comentaba recién, a mí me impresionó mucho porque la verdad es que es cierto que es difícil encontrar mujeres en la literatura coloane, yo no soy ninguna especialista tampoco, pero sí me impresionó muchísimo en los cuentos que leí, es que de alguna manera es como que desde esta naturaleza y humanidad, la mujer se hace como tiene que hacerse, como el hombre tiene que hacerse para poder sobrevivir en esos lugares, ¿no? Es muy interesante, porque en realidad eso podría ser, o sea, eso es como lo que quisiéramos, ¿no? Que no fueran relevantes los cuerpos, ¿ah? Desde una realidad que es dolorosa, porque ahí están esas mujeres, ¿no es cierto?, que están en las cantinas, en los prostíbulos, qué sé yo. Y leí una entrevista donde él dice, le preguntan, oiga, don Francisco, ¿no aparecen las mujeres en sus escritos? Y él contesta, dice, es que no podían haber muchas mujeres. En el fondo las mujeres que podían vivir como la manera tradicional, esas mujeres solo podían ser las señoras de los dueños de los estancieros. Y eso no. Pero él explica eso, sí, es como el viento, es como el agua, hay que sobrevivir ahí. Y ahí la diferencia
es forjada por ese mismo paisaje, yo creo. Pero es interesante, o sea, leer cómo describe, por ejemplo, cómo paren los animales, es de un realismo, o sea, toda su relación con la sangre, por ejemplo, que es algo que no tenemos, ¿no? ¿Me permite? Quería agradecer, estaba pensando en Renato, Douglas, profesor Rojo y Roberto, y lo que dijo el señor Durán, también las acotaciones de Federico, una especie de reconciliación con Chile cuando lo escucho. No porque le tengan cariño o cierta admiración al escritor, sino por la precisión y la diferencia de cada uno de los que ustedes dijeron. Todo habló algo distinto. Eso me impresionó. Por eso que quería escuchar más gente, porque lo que yo he escuchado ha sido todo diferente y nadie se ha repetido. Y todos hablaron desde un fondo de una experiencia personal diferente. El crítico y académico Grinor, desde su experiencia profesional, académica y el investigador técnica. El Roberto, su propia experiencia, extrayendo también de su material propio de escritor, hace una síntesis muy buena, yo lo felicito, de un aspecto de Coloane bastante integrado, lo social, lo literato, lo multidisciplinario de alguna manera. Douglas aporta algo que yo no conocía, que tu padre era amigo de mi padre. Ya aprendí algo muy importante ahí. El trato contigo yo debería tenerlo de forma diferente de lo que ha sido la amistad nuestra. Entonces, y también tú hiciste una incorporación de elementos bastante ciudadanos a la caracterización. Y Renato, Rafael Arenas. Rafael Arenas hace también una interpretación multidisciplinaria desde su perspectiva fotográfica y artística, y al final me quedaron dando vueltas las palabras, más que poéticas, sino la dimensión más cabal del escritor. Y entonces me maravilla, Luis Durán también enfoca un cuento, entonces todos dijeron algo diferente, lo que está hablando muy bien de ustedes, y al decir eso, está hablando bien de Chile. Y como resultado de eso, el escritor causó algún impacto en algunos chilenos. Eso es lo que yo presencio en este pequeño conversatorio, y me alegra mucho. Quiero agradecer también al profesor Rojo, a Douglas, a Roberto, por haber accedido a participar. También un agradecimiento a Verónica Matos y a Robinson Rojas, que han forjado este conversatorio, postergado del día 19 por razones de tipo técnico, y que se hace hoy día el 2 de agosto. El 5 se cumple el aniversario del fallecimiento de mi padre, 5 de agosto del 2002. Por lo tanto, viene muy a propósito cuando me preguntaron qué fecha el 2 de agosto. No se podía hacer el 5. Y yo me siento conmovido. Quiero adelantarles algo, dado que sacrificaron el domingo. Pero ustedes nomás, no, que no vaya al periodismo, Douglas, por favor. Y Roberto tampoco que sea tema de divulgación pública, porque no tengo autorización para ello. Porque eso tiene que hacerlo Alfaguara y Random House. Sin embargo, no sé, yo creo que es como un agradecimiento a ustedes. Les puedo adelantar esto. Seguramente la jefe editora de Alfaguara y Random House me va a retar, me dijo, no dicta haberlo hecho. Yo la invité a ella, pero ella no podía estar acá. Ella tiene que estar cuando la leche esté cocida, como decía Orlando Milla, que no había que tomarse la leche antes que estuviera cocida. Ella va a hablar cuando el libro esté impreso, cuando salga. Pero es una selección de cuentos escogidos, una nueva selección, que va a ir a una colección que ellos tienen
de obras completas, pero no pudieron hacer las obras completas porque están con presupuesto de pandemia y también con demanda de pandemia. ¿Quién se va a tragar un libro de 800 o 1000 páginas de cuentos completos? Además que cuentos completos, el profesor Rojo sabrá mejor que yo, nunca hay cuentos completos. Digamos, tal vez de los publicados, pero siempre van a aparecer inéditos. Entonces es un dilema esto de los cuentos completos de los escritores. Bien, ayer me tocó revisar un manuscrito de mi padre, y esto se lo voy a comentar en un correo al profesor Rojo, pero lo voy a hacer ahora en forma más general. Y lo voy a mostrar. Esto es un cuento largo que tiene dos partes, digamos, es como un novel, profesor Rojo, ¿se puede decir? Una especie de novel, o noveleta, no sé. Pero la primera parte es un cuento redondo que se llama Galope en la Patagonia. Y yo estuve editándolo en el sentido siguiente, porque aquí están los manuscritos, las correcciones manuscritas de Coloane. Esto fue escrito el 47. Vean, no sé si la dimensión de todas las correcciones. Un trabajo de chino. Perdón a los chinos, porque he sido un poco, es como medio chinófobo, no soy, al contrario, admiro a los chinos. Pero voy a retirar lo que dije. Un trabajo muy duro, porque de mi madre, que fue la que sacó las últimas publicaciones de mi padre, cuando ya estaba un poco más debilitado él y después de que falleció, hacía lo mismo que yo. Tomaba los libros, los cuentos no editados, no publicados, e incorporaba las correcciones. Y una vez la veo que ella está escribiendo esas correcciones en un papel a mano. ¿Qué es lo que hacía? Ella no podía tipear o digitar directamente desde esto, lleno de correcciones, porque era muy lento. Entonces me dijo, lo que hay que hacer es pásalo a mano, hay que pasarlo a mano, y tú mismo te digitas lo que pasaste a mano. Y después compruebas. Bueno, eso me tocó un cuento de 7 páginas de 7 días, tuve prácticamente una página por día, porque tenía que entregárselo a la editorial, porque estoy postulando a que vaya un cuento inédito. Y ha sido difícil este tema de negociar con editoriales. Yo estaba asistiendo a mi padre en estos muchos años. El tema de la editorial es complicado, muy complicado. Aquí hay 3 ámbitos, el profesor Rojo sabe muy bien, el ámbito de la crítica, del estudioso, el ámbito comercial del editor, y el ámbito del escritor. Son 3 universos diferentes que aparentemente comparten el mismo mundo, pero no es el mismo mundo porque los objetivos son diferentes. Alguien definió aquí Arenas. Rafael Arenas escribió el escritor instintivo, Roberto también, el instinto del escritor. Bueno, el cuento se llama Galope en la Patagonia. Y estoy postulando a que sea parte del volumen. Ellos van a decidir. Yo lo digo acá porque mi papá era igual que yo. Yo soy bastante educado por él y hecho a la medida de él un poquitito. Mi papá decía las cosas directamente y a veces inoportunamente también. ¿No es así, Roberto? Tú lo conociste en su trayectoria en la Sociedad de Escritores, ¿no? Yo voy a pasarle una copia al profesor Rojo por cariño que le empecé a tomar al profesor Rojo por su crítica hermosa, bien fundamentada, donde yo aprendí mucho respecto al grumete de la Baquedano, que yo realmente me emocioné. Yo cuando leí lo leí hace poco, porque yo soy poco adicto o adepto a leer literatura. Castellano en particular. Yo leo literatura en inglés, no es porque sea ciútico o porque sea snob, es porque en parte me eduqué en esa lengua y a pesar de que me eduqué en Santiago, en el Instituto Nacional, pero tuve una afición por leer en inglés. A Coloane lo leí
por supuesto en castellano. Entonces es muy poca la literatura que yo he leído en castellano y a escritores latinoamericanos, pero sí he leído a escritores ingleses y norteamericanos. Bueno, esa crónica, ese ensayo sobre el grumete, a mí realmente me emocionó en los tuétanos, porque nadie hasta hoy día había agarrado, había interpretado a Coloane de la manera que lo interpretó el profesor Rojo. Hay antecedentes, y si me permite, profesor Homero Castillo, que usted lo conoce de nombre, ¿no? Por mío. ¿Ah? Fue profesor mío. Ya. Cuando usted estaba hablando, yo no le voy a interrumpir, ni se imagine, para nada. Pero creo que Homero Castillo es el que inicia este redescubrimiento de Coloane. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo? Es posible, sí. No estoy seguro, sí, pero es posible. Sí, yo creo que él lo inicia porque hace un viaje a Chile. Yo era chiquito, el año 59, y él ya tenía un diseño en la cabeza con Durán, el primer marido de la Carmen Bunster. Con Julio Durán. Sí. También fue profesor mío. Ya, que era padre del actor y padre de Diego. Sí. Bueno. Porque Luis Durán no fue, está claro. ¿Perdón? No, Luis Durán no fue, te digo. Ah, sí. Bueno, ¿tú eres pariente de ellos? No. ¿Luis? Ya. No, yo no soy pariente de ellos. Bueno, entonces Homero Castillo viene a almorzar a la casa y yo quedé muy impresionado porque yo tenía como 9 años. Sí, 9 años tenía. Era un gringo, entre comillas. Ya estaba muchos años en Albuquerque, Él hizo toda su carrera en Estados Unidos y estaba casado con una norteamericana y tenía hijos norteamericanos. Claro, exactamente. Entonces, con Homero, con don Homero, me viene una gringomanía impresionante, porque veía una persona que le tenía gran admiración a Coloane, se notaba cariño ahí. Las vibraciones de un muchacho de 9 años es un sensor, ¿eh? Es un sensor. Yo tengo nietos, tuve nietos de esa edad, ahora están mayores. 9, 10, 11, 12 años, son sensores esos niños. Fuimos sensores nosotros, las niñas también. Y de Homero Castillo nunca más me olvidé. Y cuando yo leí su crónica, su ensayo, mejor dicho, don Grinor, me acordé de Homero. Dije, Elo, aquí están los que entienden a este señor, que es mi padre. Aquí están entendiendo la literatura de Coloane. Y la línea de Homero no sigue en Chile. Se me cortó todo. Se acabó Robinson. Ah, no. No, estamos. Hay una suspensión, porque a David Preteman, voy a entrar un poco en el área técnica, aunque yo no es mi especialidad, como que se suspende. Está lo de Yerko, que es cariñoso, usted lo dijo muy bien, y después hay un vacío. Y lo de Ferrada. El libro de Ferrada. Hay un vacío. El libro de Ferrada es lo más reciente. Y lo suyo, el artículo, el ensayo suyo. No, bueno, pero el ensayo mío es una cosa breve, digo. Claro. Y lo de Petreman, como es foráneo, es la entrevista que tenemos pendiente, doctor, que yo se la voy a enviar después. El tema del arquetipo, yo creo que lo de Petreman es muy arquetipo. El coloanecólogo, antropólogo, paleontólogo. La cosa del arquetipo, estoy complicado. Yo prefiero la línea suya, la cosa integradora formativa, la cosa homibaba, la cosa cultural, identidad. Lo de Petreman es muy taxonómico, ¿no? Entonces, lo de Homero no es taxonómico, lo de Homero es literatura, es lo que usted dijo en las últimas palabras. Yo creo que se desprende de ahí literatura. ¿Perdón? Creo que ese libro de Petreman debe haber sido una tesis doctoral, que se convirtió en libro después. Claro. Bueno, volviendo a ese vacío, y a mí me emocionó porque volví a mi niñez en el fondo. Es decir, aquí tenemos
la sombra, el fantasma, por decirlo, no es un halago, profesor, de algo que no se continuó, de Homero Castillo, digamos. Esa visión amplia, literaria, de narración, no de taxonomía, ¿ah? Del ecólogo, de esto, qué sé yo, sino que literatura pura. Y eso es lo que hizo el profesor Rojo, y que a mí me entusiasmó mucho. Bueno, agradecer de todo corazón, un día feliz para mí, de ver todo lo que he escuchado. Me hace pensar en términos de ¿cómo diría yo? Me hace pensar, y no quiero ser demagogo, yo no soy político, yo soy un analista, no. He participado en política y estoy medio arrepentido un poco. Pero veo, a pesar de las edades, pero también está Felipe Sandoval, que me gustó mucho lo que él dijo, que es de la generación joven, gente de regiones que ha participado en esto, me da una especie de confianza a Chile. Veo que el país tiene gente muy buena, siempre la tuvo. Y esto es una comprobación, por lo que he escuchado. Y bien ordenado todo lo que yo escuché, bien preciso, con fundamento. Eso me gustó mucho. Y me entrega mucha ilusión y una terca esperanza, como termina el cuento Galope en la Patagonia. Fíjese que le leo la última frase de ese cuento. Vamos a ver si lo tengo acá. No, esta es una pingüina que está empollando sus huevos. Y viene una gaviota, le roba el huevo. Y Colodane relata de que la pingüina descubre una piedra que se parecía al huevo, por lo redonda, y se posa encima del huevo empollándolo, esperando de que de ahí nazca su pingüino, en una terca esperanza. Yo no estoy literalmente diciéndolo, pero el Galope en la Patagonia termina con esa frase, la terca esperanza de la pingüina empollando un huevo de piedra, una imagen maravillosa. Con eso quería terminar este agradecimiento de mucha emoción y mucha felicidad a los organizadores y a los que participaron. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los invitados, a todos los que participaron, y la verdad es que uno queda renovada si todos los domingos en la tarde pudiésemos conversar así como hoy y traer a la memoria una figura como la de este escritor. Así que muchas gracias de nuevo y nos vamos antes que nos sigan poniendo cosas aquí en los hackeadores. Chao, adiós. Chao. Chao, chao. Chao, Brinor. Adiós. Chao. Adiós. Maestro. Ci vediamo.